Mañana aquí en tu conexión matinal, Panchito, llegó el momento de recibir a nuestro primer invitado del día de hoy. Oye, sí, Cata, pero antes no vamos a decir nada. Sí, tenemos mucho que decir porque a las 9:30 de la mañana... Del corte que nos mandaron del corte. Bueno, a eso sí. me refiero. Pues no quiso pasar ahí a nuestro juego del reality. Nos omitió cara a cara. justo en ese momento donde estábamos dándolo totalmente... Pero no, cuando todo. él tenía que salir acá, así que el cara a cara va a ser de verdad y va a ser en vivo por ahí. Y queda pendiente. Yo voy a grabarlo a través de las redes sociales. Sí. Queda pendiente de todas maneras, Panchito. Pero volvemos a recordar que a eso de las 9:30 de la mañana se abren los teléfonos para conectarse con usted que está en sintonía de este matinal de las regiones. Así que lo puede hacer, ese espacio de confianza, ¿cierto? Donde nos expresamos Sí, verdaderamente por supuesto. cómo somos. Hay mucho que decir, hay que decirlo hoy día, así que vamos a estar, yo creo, bien con harta información en el Está Bueno ya a las 9:30, como decía la Cata. Y ya tenemos entrevistado, Catalina. Así es, así que le damos la bienvenida al director del Centro de Mediación Familiar Tabancura y docente del Centro de Formación Técnica ENAC, Cristian Rojas Barraza. Bienvenido. Hola, estás? Hola, ¿cómo están? Buenos días. ¿Bien y tú? Bien, pues bien. Qué Aquí bueno. como día jueves ya esperando el viernes y el fin de Sí. semana que se acerca. Así que Así bien, es. bien. De todas Oye, maneras, y que el jueves ahí sí, hay por supuesto. otra energía. Sí. Estamos con todas las ganas ya de fin de semana, se pasó rápido la semana, eso sí. Hay que decirlo. Sí, demasiado rápido digo. Bien, hoy día vamos a conversar un tema, Cristian, súper importante, ¿no? Que tiene que ver con el registro de las personas con discapacidad. Y es un tema que, si bien es cierto, el tema del concepto de como discapacidad ya está súper instalado en nuestra sociedad, sí este registro, tengo la sensación que hay varias personas que la desconocen y también estos beneficios que puede tener estar dentro de este registro. Correcto, como dices tú, este registro en realidad, lo principal de esto es que genera lo que llamamos la credencial de discapacidad. Claro. ¿Ya? Entonces, efectivamente es un tema bastante interesante que yo creo que puede ser, digamos, muy bueno, digamos, como para poder conversarlo y poder difundir un poquito también, digamos, sobre la credencial de discapacidad y lo que significa este registro. Ajá. ¿Ah? Entonces, en ese sentido, yo les podría contar que el registro propiamente tal es, digamos, una base de datos, ¿ya? Donde se incorporan a todas las personas con discapacidad. ¿Ya? Ahora, esto no es automático. Efectivamente, la persona que esté en esta condición tiene que hacer todo el trámite para poder integrar este registro. Y lo bueno de esto es que de esta manera podemos visibilizar, digamos, esta realidad y también a través de esto se pueden crear políticas públicas, se pueden generar más presupuestos, etcétera. Entonces, esa es como la finalidad principal de poder pertenecer a este registro o que se haya creado de alguna manera, ¿ya? También les podría decir que, el registro genera esta credencial de discapacidad y de esa forma también la persona puede acreditar en cualquier instancia que efectivamente está en esta condición y, digamos, hay ciertas ventajas o beneficios que van asociadas a esta credencial también. En la práctica, Cristian, ¿quiénes pueden postular, digamos, a esta credencial de discapacidad? En la práctica pueden postular o pueden certificarse todas las personas que estén en condiciones o en condición de discapacidad previamente, digamos, a una evaluación por la comisión médica o el COMPIN, como se le conoce, digamos, en forma genérica, ¿ya? Entonces es el proceso. Ya. La persona se tiene que acercar al COMPIN, tiene que, digamos, solicitar que se le certifique ya la discapacidad y de esa forma integra este registro y posteriormente se le entrega la credencial de discapacidad, que la entrega el registro civil. Ellos son los encargados, digamos, de confeccionar esta credencial. Exactamente. Oye, hay que decir también que las cifras de discapacidad hablan de un porcentaje bastante importante en nuestro país. Quizás se nos olvida un poco eso porque hay discapacidad. Finalmente, en algún momento de nuestra vida, todos vamos a tener un grado de discapacidad. Yo creo que esa reflexión igual hay que hacerla, porque, por ejemplo, hay personas que quizás no nacieron con alguna discapacidad, pero por motivos de la vejez, quizás, ¿cierto?, empezaron a tener ciertos problemas. De hecho, 2.700.000 aproximadamente de personas con discapacidad adultas solamente hay en nuestro país. Correcto. Esa es como la estadística, entre 2,5 millones y 2,700,000. Y ese, digamos, es la importancia de que se haya creado este registro principalmente.
Sin esta base de datos que les digo yo, sería muy difícil poder saber cuál es la realidad país en relación a la cantidad de personas que hoy en día en Chile tienen una discapacidad. Y cuando hablamos de discapacidad podemos mencionar, de todo tipo en realidad. ¿Ya? Bueno, lo más visible hoy en día es lo que se muestra en la Teletón, por ejemplo, ¿cierto? Exacto. Pero no es suficiente. No, de todas maneras. No es suficiente. Hay un montón de personas y también de tipos de discapacidades que me imagino que continúan siendo invisibilizadas. Y dentro de ese contexto, Cristian, cuéntanos, ¿qué tipos de discapacidades en verdad se consideran, digamos, para poder tener esta credencial? La verdad es que en términos bien prácticos se puede considerar cualquier tipo de discapacidad, pero finalmente eso siempre lo va a determinar la comisión médica, ¿ya? Y en eso yo les debo explicar que primero, para poder certificarse con la discapacidad, hay que hacer este trámite que les digo yo, y en primer lugar hay que contar con un informe, en este caso de un médico tratante, ya de un especialista, posteriormente con un informe social que lo puede hacer un trabajador social o un asistente social, y ya con eso se puede, ir al COMPIN, entregar esta información y posteriormente la comisión médica se reúne y efectivamente ellos determinan si es efectiva esta discapacidad, qué porcentaje de discapacidad tiene la persona, y en relación a eso la certifican, ¿ya? Luego de eso, toda esta información se va al registro civil y ellos son los encargados de administrar este registro nacional de discapacidad y confeccionar la credencial, la cual después les llega a la casa a las personas, ¿ya? Entonces, la verdad es que cada vez que a mí me consultan cuáles son los tipos de discapacidad que podrían certificarse, yo les digo, hagan el trámite si ustedes, consideran que quizás la enfermedad o la dolencia que tienen puede aplicar para una discapacidad, hagan el trámite, porque finalmente eso siempre lo va a determinar la comisión médica. Okay. ¿Ya? Ahora, es increíble cómo, yo insisto, el tema de la discapacidad en nuestro país se vincula inmediatamente a la Teletón, y no puede ser que tengamos que esperar todo un año como para poder hablar de estos temas. Por eso los tenemos hoy día acá, los traemos a la mesa, porque también sabemos que existe una ley en nuestro país que es una ley bien acotada, la verdad, Cristian, ¿no? Es una ley del 1% y que en muchos de los casos, que lo hemos conversado acá también con Catalina y otras personas, no siempre se aplica del todo, ¿cierto? Es más bien acotada, porque una cosa, lo que estamos hablando, que tiene que ver con el Registro Nacional de Discapacidad, pero también lo que pasa después con las personas con discapacidad cuando quieren ingresar al mundo laboral, más bien están limitados, o sea, es como que la sociedad ellos son discapacitados y la sociedad más aún como que los limitara más. Esa es mi sensación, no sé cuál es la tuya. Sí, efectivamente todavía yo creo que hay mucho por hacer. Bueno, la ley, si mal no recuerdo, es la 21.000, que la tengo anotada por acá, la 21.015, ya es la ley de inclusión, y tú mencionabas el tema laboral. Efectivamente yo siento que todavía queda mucho por hacer en términos de discapacidad, pero por lo menos esta ley permite, generar ciertos cupos, ciertas vacantes de manera obligatoria a las empresas, donde efectivamente se pueda incluir, a las personas con discapacidad. Hoy en día, incluso jóvenes o personas con síndrome de Down están trabajando y de manera muy, muy activa. Lo que hace un par de años atrás no existía, o sí existía esta discriminación, por decirlo así. Y ya se ha comprobado de que se están abriendo un poquito las puertas y las instancias para que las personas con discapacidad también se puedan desarrollar de manera normal, ¿ya? Pero sí, efectivamente hay mucho por hacer todavía en respecto al tema. Así debiese ser de todas maneras lograr esa integración, ¿cierto? Porque son parte importante de nuestra sociedad. Y con respecto a eso, este registro, esta credencial, ¿tiene alguna especie de durabilidad? ¿Dura una temporada? ¿Cómo es aproximadamente? Claro, la verdad de las cosas es que la discapacidad puede ser indefinida como puede ser momentánea, ¿ya? Una persona, vamos a poner un ejemplo muy práctico, puede tener un accidente y ese accidente en el tiempo a lo mejor va a tener recuperabilidad. Claro.
Por lo tanto, en ese sentido, la comisión médica lo va a certificar por un tiempo determinado y después va a ir a una reevaluación para saber si efectivamente va a continuar con este porcentaje de discapacidad, o a lo mejor aumentó o bajó el porcentaje, o definitivamente ya la persona no tiene esta discapacidad. Ahora bien, hay ciertas condiciones en que, digamos, por un tema de lógica, no va a haber una recuperabilidad, por decirlo así, como por ejemplo el síndrome de Down. Síndrome de Down, ellos cuentan con credencial de discapacidad, pueden registrarse y eso va a ser indefinido. O sea, ellos no van a tener que estar en una constante reevaluación, ¿ya? Entonces, todo va a depender del caso en realidad, sí. Exacto. Oye, quería volver un poquito al tema estamos hablando de la discapacidad, por supuesto. Si usted tiene alguna pregunta, si usted quiere sumarse a esta conversación, lo puede hacer a través de nuestro teléfono de contacto o también a través de nuestro WhatsApp. Pero, ¿sabes qué? Tengo la sensación, y me gustaría hacer esta reflexión con respecto a esa inconsecuencia que existe en este país en relación a la discapacidad, porque, claro, celebramos una ley que yo insisto que es muy acotada. Digo muy acotada por la visibilidad que se le ha dado a la discapacidad. Recordemos que Chile es uno de los países pioneros en instancias como la Teletón. De hecho, ha sido el programa de televisión como tal fue copiado en otros países también, ¿cierto? Sí. Siendo, insisto, Chile un país pionero. Sin embargo, al parecer es como que la gente se quedara como con la campaña puntual. Y te lo digo porque tengo varios amigos con discapacidad que tienen una crítica al concepto Teletón como tal. Valoran, por supuesto, que existan estos centros que son tan necesarios, pero sí, desde la televisión, desde los medios de comunicación, existe esa infantilización, que ¿te acuerdas que lo conversamos? Sí, de todas maneras, lo hablábamos. Y que eso uno lo va aprendiendo, por supuesto, en el camino. Pero en la práctica, como política pública, que en realidad es lo que importa, porque la Teletón es un programa de televisión. Recordemos que, tiene una bajada, tiene centros nacionales, perfecto. Pero en el día a día, no sé, ¿qué pasa en el día a día? ¿Qué pasa con las personas, por ejemplo, de región, que quieran subirse a un bus, que quieran ir a un hotel, por ejemplo, donde no tienen las condiciones? Se está avanzando, lo sé. Hay re poco, en el fondo, como desde la política pública con la discapacidad. Sí, las políticas públicas, efectivamente, como tú mencionas, falta mucho por hacer. Hay que visibilizar mucho más el tema de la discapacidad. Y claro, efectivamente, como ustedes dicen, la Teletón es una instancia, digamos, de difusión muy importante, sí. ¿Cierto? Como tú dices, Chile es un país pionero, después se replicó en México, si no me equivoco, sí. También la Teletón, pero efectivamente estos son 2 días, digamos, de mucha difusión, y después el resto del año nos olvidamos un poco del tema de la discapacidad. Aún así, yo siempre trato de ver el vaso medio lleno, ¿ya? Entonces, creo que se ha ido avanzando de a poquito, sí, es verdad, pero se están haciendo cosas, ¿ya? Existe el Servicio Nacional de Discapacidad, que podría digamos, ser mucho más conocido de lo que es en realidad, y ese servicio brinda todas las instancias para que las personas con discapacidad puedan generar una condición de vida mucho más normal, estable, con más inclusión, ¿ya? Entonces, la verdad de las cosas es que yo creo que se está avanzando, ¿verdad? Se está avanzando, pero de a poco en realidad. Exacto. Oye, sí, Cristian, yo entiendo totalmente la mirada que existe con respecto a este servicio, que es más bien, yo insisto, Senadis, concuerdo contigo, podría ser mucho más visible, podría ser mucho más grande también. Porque la realidad que existe en las regiones con este servicio en particular es bien acotado. Sí, pero no sé si, insisto, yo siempre trato de ver el vaso medio lleno porque hay que tratar de buscar este espíritu más positivo, ¿cierto? Pero yo me acuerdo cuando estaban las micros amarillas, por ejemplo, y este es un ejemplo muy práctico y quizás muy doméstico, pero ni siquiera existía esta instancia en donde a lo mejor una persona en silla de ruedas pudiese subirse a estas micros. Claro. Hoy en día, al menos, el Transantiago se supone que tiene de estas plataformas donde a lo mejor hay instancias, el metro también. En Santiago, justamente.
Pero claro, en regiones las personas están un poquito más abandonadas. Y eso es una realidad que también la Teletón muchas veces la muestra en lugares extremos donde tienen que a veces transportarse en esta, ¿cómo se dice? En estos botes de repente para ir de un lugar a otro. Claro, entonces yo creo que se podría hacer mucho más. Ahora, lo que sí podemos mencionar es que si no existiera este registro, no existiría ninguna política pública. Exacto. Por eso es tan importante, porque entre el registro es fundamental, porque como todo es cifra, claro, si tenemos un número importante de personas que estén registradas, claro, se puede aplicar quizá una política un poco más activa. Aunque yo tengo la sensación que en este último tiempo el concepto de la discapacidad igual está más instalado. En ese aspecto yo creo que sí hay un avance. Yo creo que socialmente las personas han entendido, por ejemplo, con las personas con síndrome de Down, que hace décadas las escondían, por ejemplo, por vergüenza, ¿cierto? Correcto, sí. En sus hogares era como una vergüenza para las familias tener una persona con síndrome de Down. Y la verdad es que eso sí ha evolucionado, tengo la sensación. Hoy día yo veo en las calles, incluso personas trabajando. Hay una mayor educación, sí, por decirlo de alguna manera. La gente en ese sentido se ha interiorizado mucho más, entiende un poco más respecto a la condición de discapacidad. Bueno, el tema del síndrome de Down es un caso bien particular. Como tú decías, hace años atrás eso era digamos, un tabú en algunas familias incluso, sí. Y los términos con los que nosotros, bueno, la gente en general se refería a las personas con síndrome de Down también era bien despectivo. Todo eso ha ido cambiando, efectivamente. Queda mucho por hacer, pero yo sigo insistiendo. Creo que el registro ha abierto puertas, genera nuevas políticas públicas, genera presupuesto para que se puedan realizar cosas en relación a las personas con discapacidad. Si no tuviéramos esta estadística, esta base de datos, por decirlo así, la verdad es que sería muy complicado. Sería muy complicado, digamos, a nivel país, a nivel Estado, por llamarlo de alguna manera, ¿ya? Sí, no, totalmente. Empatizo 100% con las familias también de las personas con discapacidad. Hice clases a personas con discapacidad, jóvenes con personas con algún grado de discapacidad en Valparaíso. Y la verdad es que las limitaciones que la sociedad misma le impone es impresionante. O sea, yo creo que quien se involucra más allá del discurso, créame que va cambiando la perspectiva, yo creo, de la vida, y te vas dando cuenta que quizás las opciones que tú y yo hoy día tenemos, como por ejemplo el día de mañana querer irse a un lugar, ir a un hotel, por ejemplo, lo vas a poder hacer, ¿cierto? Porque tu condición te lo permite. Sin embargo, las personas con discapacidad están, o sea, no existe todo las condiciones, insisto, para poder recibir una persona con algún grado de movilidad reducida, por ejemplo. ¿Hay ejemplos positivos de hoteles? Puse el ejemplo del turismo. Sí las hay, pero no está masificado. No está masificado como lo hablábamos hace un par de semanas atrás, cuando hablábamos de la mediación familiar, las pensiones de alimentos, etcétera. Yo creo que todos estos temas, digamos, estos temas sociales, digamos, que son bastante importantes, efectivamente le falta esta difusión, esta difusión más masiva, digamos, a través de los medios, la prensa, quizá, o programas, o simplemente conversarlo y traerlo a la palestra, digamos, para que la gente pueda entender un poquito más de qué se trata, o esto mismo, el Registro Nacional de Discapacidad, o la credencial de discapacidad, en donde, por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, ¿y para qué sirve? ¿De qué me sirve tener una credencial de discapacidad? Lo más conocido es, voy a tener un estacionamiento exclusivo en algún mall o en algún supermercado. Y quizás es mucho más que eso, ¿ya? Quizás hay ventajas más significativas. Por ejemplo, el poder contar con la credencial de discapacidad te trae beneficios como poder postular a subsidios para vivienda, ¿ya? Cumpliendo también con algunos otros requisitos, pero puede ser también si tú tienes esta credencial. También, por ejemplo, en la región metropolitana te deja exento, digamos, de la restricción vehicular si tú tienes un vehículo particular o de cualquier tipo que signifique el traslado de una persona en condición de discapacidad. Pero para eso tienes que tener la credencial, tienes que estar inscrito en este registro.
También puedes exportar, digamos, vehículos motorizados con un precio más económico también, siempre y cuando tengas esta credencial que te certifica como una persona con una cierta discapacidad también. No sé, concursos o cursos de capacitación también con acreditación SEMSE para las personas con discapacidad, etcétera, etcétera. Entonces, hay una serie de beneficios que las personas no conocen, y eso, digamos, es bueno a veces difundirlo también. Totalmente, es súper necesario, por eso estamos conversando acerca de esta instancia. Es importante que todas las personas se sientan integradas en una sociedad, porque cuando hemos escuchado por años tantos discursos que tienen que ver con la inclusión y finalmente es muy poco lo que se concreta, y los accesos son limitados, yo insisto, porque hay personas, hay familias, según las cifras justamente un porcentaje importante también de la población que tiene un grado de discapacidad, es de un nivel socioeconómico quizás más vulnerable también, eso también existe dentro de las estadísticas. De hecho, más del 40% está en el sector vulnerable. Entonces, lo importante en ese sentido es que quizás quien tenga la oportunidad de poder aportar de alguna forma, más allá del asistencialismo como tal, sino como de una forma concreta. Por ejemplo, haciendo participar a una persona, estoy pensando en un joven con discapacidad, en algún taller, ¿me entiendes? Como que yo creo que esas instancias formativas son las que uno puede ir cambiando la sociedad. Te lo comentaba porque, como te digo, me tocó hacer clase y que eran jóvenes vulnerables principalmente. Y jóvenes que están en una escuela especial, que pueden llegar hasta los 20 y tantos años, ¿no? Recordemos eso también, hasta los 26 años. O sea, claro, ese otro punto importante, porque generalmente las instancias para las personas con discapacidad muchas veces está restringida por edades también. Claro, entonces tú ya lo comentas y es una realidad. O sea, hasta los 20, hasta los 27, bueno. ¿Qué pasa después? Eso es lo que... Exactamente, porque entonces... ¿sabes qué, Cristian? Conozco personas de familia que tienen un nivel económico mucho más acomodado, donde estas personas son profesionales, han hecho talleres en universidades, han podido acceder, trabajan, ¿me entiendes? Pero versus otras personas, que son las que te estoy comentando, que era todo ese taller. Y esos talleres están limitados justamente porque Senadis entrega fondos que son concursables, que son limitados, claro, y que no tienen la constancia. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas ingresan a un taller, se capacitan, se sienten integrados, terminan y te olvidaste. Claro, justamente, ese es un problema y yo creo que es algo que hay que empezar a mejorar, ¿ya? En ese sentido, Senadi siento que está haciendo cosas, está realizando, digamos, un montón de actividades y como dices tú, en respecto a los fondos y todo, pero efectivamente falta bastante. Y hay un enfoque, digamos, puntual hacia los jóvenes, ¿cierto? Pero claro, hay personas con discapacidad que ya no son tan jóvenes, hay personas adultas, etcétera. Entonces, ahí yo creo que hay que hincar el diente, por decirlo así, y poder empezar a generar instancias de incorporarlos a una realidad donde ellos también puedan sentirse útiles, por decirlo de esa forma, ¿cierto? Sí, no, totalmente. El otro día tuvimos acá a un cantante, si me pueden, chiquillos, soplar el nombre del cantante que no me acuerdo. El Leo. Ay, gracias, Nico. El Leo, que es una persona que tiene discapacidad, y creo que es tan importante haber traído a ese chico que por lo más canta increíble, porque justamente ahí se da esa tripleta perfecta, que es como la familia lo impulsa, ok, fue apoyado por la Teletón, maravilloso. Pero también otra persona lo vio su talento y lo quiso ayudar, lo quiso impulsar, ¿me entiendes? Entonces, de hecho, la entrevista que tuvimos con él, yo creo que al final de la entrevista se habló de su discapacidad, porque lo que nosotros nos fijamos fue su talento. En el talento, claro. En el claro. talento, ¿cierto? En las ganas, nos motivamos. Entonces yo creo que por ahí va. Yo creo que ese cambio de paradigma que tenemos que tener apunta también justamente a cómo nos expresamos o cómo también tratamos a las personas que tienen discapacidad, porque ellos no quieren que los tratemos como pobrecitos. Exactamente, ahí hay un tema o un punto bastante importante que tú tocas, porque una persona con discapacidad es una persona con una condición puntual, por decirlo así, pero efectivamente es
una persona normal en términos bien prácticos, reales. El ejemplo que tú pones es muy bueno porque finalmente ese chico que a lo mejor tenía este talento, que era el canto, al momento de ponerse a cantar te olvidas, digamos, de que a lo mejor tiene algún problema en la pierna, tiene algún problema en el brazo o lo que sea. Entonces hay que empezar a desarrollar, digamos, ese sentido de poder integrarlo o nosotros poder mirarlo de una manera muy normal en realidad, muy normal. Ahora, este tipo de situaciones o de como la credencial o el registro y todo, efectivamente es un beneficio, es algo que puede ayudar a esta persona en esta condición. Yo soy de la idea de que idealmente se inscriban o digamos se puedan certificar, porque tampoco es una obligación. Así como hay una gran cantidad de personas que nosotros sabemos que el número que tú dices, 2.700.000, es porque esa cifra la tenemos registrada de alguna manera, ¿cierto? Está en esta base de datos. Pero la pregunta es, ¿cuántas personas más existen en Chile a lo mejor que no tenemos idea, precisamente porque no hay ninguna base o estadística o cosas por el estilo? ¿Ya? Y eso, ¿sabes por qué pasa también? Porque hay muchas personas en condición de discapacidad que no quieren, digamos, ser parte de un registro que los visibilice o tener una credencial X, precisamente para no sentirse incluso discriminados. Es como viene, digamos, extraña la figura, pero... Claro. O sea, estamos en una sociedad discriminadora que tiene esas capas raras, que es como que, un día está de moda esto, entonces todos hablamos en positivo de esto, pero en el fondo, yo digo, en el día a día todavía hay personas que viven en zonas alejadas, por ejemplo, y que no pueden trasladarse porque tienen una discapacidad motora, ¿no? Una discapacidad para desplazarse, o también personas como Leo, que quizás tiene ese talento y que, claro, afortunadamente él lo pudo hacer, pero hay otras personas que quizás también tienen el talento y no se atreven porque la sociedad los va a mirar raro, ¿me entiendes? Entonces yo creo que hay harto que avanzar. Y ahí también tú mencionas un punto muy importante. Por ejemplo, en el caso de Leo, se llamaba el chico, el cantante, ¿verdad? Está esta red de apoyo familiar en muchos casos, sobre todo, claro, cuando a lo mejor la persona con discapacidad tiene una situación un poco más acomodada, etcétera. Las personas más vulnerables en muchos casos también pueden tener esta red de apoyo familiar, pero ¿qué pasa con el chico o la persona con discapacidad que no cuenta con una red de apoyo familiar, que está solo, digamos, de alguna forma? Por eso, como sociedad, tenemos que estar educados, y por eso estas instancias de conversación, porque tarde o temprano usted se va a enfrentar, si es profesional, si no es profesional, si atiende un negocio, si no lo atiende, no sé, da lo mismo, se va a enfrentar a una persona con discapacidad. Entonces, para que no quede ignorante, justamente son estas instancias que hay que poner harto oreja, y también empatizar, porque uno nunca sabe las vueltas de la vida, y yo creo que ese tema yo creo que hay que seguir profundizando. Así que de verdad te agradecemos esta conversación, Cristian. Es muy interesante por lo demás poder abordar estos temas que lo podemos aplicar perfectamente en nuestro cotidiano, que es la idea justamente de lo que nosotros vamos a impulsar acá en el matinal. Totalmente. Como se los dije hace un par de semanas, yo les agradezco mucho la instancia de poder conversar todos estos temas que son bastante importantes, que son informativos para la comunidad, para la población. Entonces yo creo que de todas maneras, primero agradecerles, porque de verdad que esto hay que difundirlo. Hay que conversar sobre la discapacidad principalmente. Bueno, y también invitar a la gente, digamos, a que si tiene dudas o consultas respecto a esto, comparta esas dudas con ustedes, o no sé, de alguna manera poder ayudar. Esa es la idea principal, ese es el espíritu que a mí por lo menos me trae a conversar con ustedes acá. No, me parece perfecto, Cristian, así que maravilloso. Agradecemos por supuesto a Cristian Rojas, el licenciado en Trabajo Social, mediador familiar, y además él es director del Centro de Mediación Familiar Tabancura y docente del CFT ENAC Caritas Chile, ¿no? Ahí aprovecho de pasar un datito. En el Centro de Mediación Familiar Tabancura tenemos, digamos, llamémoslo como sección especial, que es capacitaciones Tabancura, donde efectivamente estamos haciendo cursos y capacitando, digamos, a todo tipo de personas, etcétera,
también principalmente con respecto a la discapacidad. Perfecto. ¿Ya? Así que... Excelente. Mira, si este es un trabajo de hormiga, pero yo creo que es la idea. Instalarlo en los medios de comunicación, más allá de la Teletón, creo que es un tremendo avance. ¿Cierto? Así es. Así que muchas gracias, Cristian, que estén muy bien. Nosotros hacemos un corte, exactamente, hacemos un corte comercial porque ya vienen las noticias y vamos a seguir, por supuesto, con tu conexión matinal. Y recuerda que siempre te puedes comunicar con nosotros a nuestro teléfono de contacto, a nuestro WhatsApp. Síguenos a través de las redes sociales. Estás en Televisión Regional de Chile.